Pablo cierra con broche de oro. Hermanos, son 89 domingos con este libro. Algunos no, porque llevan poco aquí. Algunos habrán visto 5 sermones, 10 sermones, 20 sermones. Pero hay personas que llevan tiempo en la iglesia. Llevamos 89 mensajes de este libro. Vivimos tiempos donde preferimos simplemente escoger un versículo de un tema que queramos predicar a la iglesia y usarlo para decirle a la iglesia lo que yo quiero decirle como pastor. Pero desde que nosotros entendimos que no es el pastor el que tiene que elegir qué darle a la iglesia, sino la palabra de Dios, la que tiene que elegir qué darle a la iglesia, hemos sido tremendamente edificados. Estoy convencido de que parte del crecimiento de la iglesia y de los cambios que están habiendo en la vida de muchas personas es fruto solamente de una cosa, de la palabra. Y estoy convencido de que si seguimos proclamando la palabra, solamente la palabra, vamos a seguir viendo la gloria de Dios en medio de nosotros. Han sido 89 domingos, 2 años y medio, predicando un solo libro, el libro de Romanos, pero que nos ha enseñado tremendas cosas. Hay gente que está aquí y después de 3, 4 meses escuchando Romanos, ha venido con los ojos brillando a decirme: pastor, he aprendido en 3 meses lo que no había aprendido en 3 años en otros lugares. Y eso es preocupante, que las iglesias están dando cualquier cosa al pueblo, cuando el mayor deber de cada predicador es dar al pueblo solo una cosa: palabra de Dios, palabra de Dios. Antes de centrarnos en este último versículo, que no creo que sea casualidad que esté al final, la glorificación, la exaltación final de aquel que se merece todo el mérito, que es Dios. Yo quiero hacer un resumen rápido de todo lo que hemos visto. En Romanos 1 pudimos ver que el hombre se abandonaba a su propia maldad. El hombre se entregaba al pecado por completo, toda la raza humana desechaba a Dios, y que la única esperanza para la salvación del hombre se encontraba en el mensaje del Evangelio, del que Pablo decía: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Romanos 1 nos enseñaba que solo hay una esperanza para que la gente se acerque y se reconcilie con Dios: el mensaje del Evangelio. En Romanos 2 pudimos ver que el hombre no tiene ninguna excusa, que teníamos por un lado al pueblo judío que había recibido la ley de mano de Dios, la palabra dictada por Dios a través de su siervo Moisés, pero que no solo el pueblo judío había conocido a Dios, sino que nos enseñaba Pablo también que incluso las personas de todo el mundo, solamente viendo la creación de Dios, podían ver a Dios, porque Dios se había mostrado en toda su creación, y que a pesar de eso las personas habían decidido hacerse otros dioses para adorar la creación en lugar de al Creador. Y ninguno, absolutamente ninguno tendría excusa delante de Dios. Todos en el día del juicio tendrían algo por lo que responder. En Romanos 3, Pablo destaca todavía más esto, enseñando que toda la humanidad está bajo condenación. Y Pablo lo dice claramente: porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 4, Pablo explica algo también muy importante. Muchas personas se preguntaban si ahora la gente era salva por gracia mediante la fe. ¿Cómo se salvaba la gente en el antiguo pacto? Y Pablo explica que toda la vida ha sido por gracia y que toda la vida ha sido mediante la fe. Y es cuando Pablo usa un gran hombre de Dios, un gran padre para la fe de muchos, que es Abraham. Y Pablo deja claro que Abraham no se salvó por sus méritos, sino que creyó y le fue contado por justicia. En Romanos 5 nos encontramos con un gran problema. Pablo nos ha dejado claro que todos somos pecadores, y no solo que somos pecadores, sino que somos incapaces de salvarnos, que nadie puede cumplir la ley perfecta de Dios, que nadie puede cumplir todos los mandamientos, y que todos llegaremos delante de Dios con algo en lo que hemos fallado. El propio apóstol Santiago dijo que aquel que incumple un mandamiento para Dios es como si hubiera incumplido todos.
Y Pablo nos deja sin esperanza. Y es cuando Pablo dice, tenemos una esperanza, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es ahí donde llega el capítulo 6 y nos enseña que la paga del pecado era la muerte, pero que la dádiva de Dios era vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos 7, Pablo empieza a exaltar la ley de Dios. Empieza a decir que el mandamiento es bueno, que la ley es perfecta, que no había ningún problema en la ley de Dios, que la ley de Dios se podía cumplir, era perfecta, era buena, que el problema no estaba en la ley, que el problema estaba en nosotros. La ley se puede cumplir, nosotros no podemos, porque es nuestra naturaleza la malvada, no la ley de Dios. Y nos encontramos a un Pablo dándonos su propio ejemplo, diciendo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Y el propio Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en Romanos 8, el apóstol Pablo nos dice algo tremendo, que una vez estamos en Cristo para siempre. Pablo empieza a destacar que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que Pablo da aliento a sus compatriotas, da aliento a sus hermanos en la fe diciendo, y pasarán cosas malas en vuestra vida, pero todo tiene un buen propósito de parte de Dios. Y es cuando Pablo en Romanos 8 también les dice, porque todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios, enseñándonos que estamos seguros en Cristo y que a pesar de las muchas cosas que nos pasen, Dios no nos ha abandonado, nos ama, y todo lo que pasa en nuestra vida tiene el propósito de mejorar nuestra vida y de formar nuestro carácter a la luz de Jesucristo. Cuando llega a Romanos 9 es cuando la cabeza de muchos explota, porque Pablo empieza a decir cosas que mucha gente empieza a mirar a Dios como si Dios fuera injusto. Porque Pablo empieza a decir de parte de Dios, porque antes de que los gemelos nacieran, antes de que hicieran nada bueno ni malo, Dios ya dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y no solo eso, sino que Pablo empieza a citar el Antiguo Testamento para ver que Dios no ha cambiado, y diciendo, porque Dios ha dicho que yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Que no se trata del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y la gente se enfada y empieza a decir, pero entonces Dios es injusto. Y Pablo empieza a decir, ¿acaso el barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Y Pablo empieza a decir, ¿quiénes sois vosotros para contender con Dios? ¿Quiénes sois vosotros? Porque Pablo nos enseñaba en Romanos 9 que la gente que dice, ¿acaso Dios es injusto porque no le da una oportunidad a todos? Es gente que se le olvida que nadie merece una oportunidad. Es gente que cree que todos son buenos y merecen una oportunidad para salvarse, cuando Pablo ya nos ha enseñado todo lo contrario, que realmente ni tú ni yo merecíamos estar hoy aquí. Y Pablo nos enseña que no es por nuestros méritos, que no es por nuestro esfuerzo, que es por la gracia de Dios que nos llamó desde antes de la fundación del mundo. En Romanos 10, Pablo nos enseña la importancia de predicar el evangelio, pues es necesario que las personas lo crean y confiesen el señorío de Cristo. Un evangelio que debe ser predicado a las naciones, a todas las naciones. Pablo nos había enseñado que al principio Dios estaba trabajando con un pueblo, el pueblo judío, que ese pueblo le dio la espalda, y eso trajo algo, que su ley se expandiera y su palabra se expandiera a todas las naciones. Romanos 11 nos recuerda que el Señor ha tratado y ha trazado un plan de salvación, y que en su soberanía y amor decidió también alcanzar a los gentiles, para que en la eternidad ya no hayan solo un pueblo, una nación, Israel o los judíos, sino que gente de toda lengua, toda tribu y nación, que son el verdadero Israel de Dios, el Israel espiritual. Porque Pablo nos había enseñado que Israel no era aquel que había nacido en Jerusalén, que Israel era todo aquel que había confesado que Jesús era el Señor. Después de hablarnos de la salvación, llega Romanos 12. Y es cuando Pablo dice, os habéis salvado, estáis seguros, pero un creyente no vive de cualquier manera.
Y es cuando Pablo en Romanos 12 empieza a decir: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no solo eso, sino nos llama a ir contra corriente y empieza a decir: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Ahí cuando nos empieza a hablar de que debemos entregarnos, vivir como un sacrificio vivo a Dios, llega Romanos 13 y dice: y no solo como cristianos aquí en la iglesia, sino que vuestro comportamiento debe ser ejemplar en la sociedad. Y Pablo en Romanos 13 empieza a enseñarnos que debemos someternos también a las autoridades, que debemos orar por los gobernadores, someternos a toda autoridad que a pesar de corrupta, están ahí porque Dios lo ha permitido. Porque Pablo enseña que no hay autoridad que no esté puesta por Dios. Y debemos someternos a ellos siempre que no nos lleven a pecar contra Dios, recordando que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En Romanos 14 Pablo ya entra de cabeza en la iglesia y dice: hermanos, recordad algo, entre vosotros no sois todos iguales, no estáis todos a un mismo nivel de fe. Entre vosotros hay gente madura en la fe y hay gente débil en la fe. No todos habéis entendido el evangelio. No todos han adquirido esa madurez espiritual. Hay gente que todavía ve pecado en cosas que no son pecado. Pablo empieza a decir: porque hay gente que no come de todo, porque cree que hay cosas que no puede comer. Y Pablo dice que esos son débiles en la fe, que no han entendido lo que ahora somos en Cristo. Y Pablo empieza a decir: cuidadlos, no los menospreciéis, no los miréis por encima del hombro, sed pacientes, amadlos y cuidadlos. Es más, nos anima a cuidarnos nosotros para no hacerlos pecar. En Romanos 15, el apóstol Pablo también nos enseña que como el evangelio no tiene banderas, que debemos aceptarnos unos a otros y que debemos anhelar llegar allí donde Cristo no ha sido predicado. Y en Romanos 16 Pablo acaba recordándonos que todos los creyentes tienen un papel, una función en la obra de Dios, que todos somos útiles, que tanto hombres como mujeres habían colaborado con el evangelio y nos llama a colaborar también. Y al final de todo Pablo es cuando termina con el versículo 27 y dice: y todo esto, y todo lo que os he contado, que erais pecadores, que no teníais esperanza, que Dios dio a su Hijo, que Él murió por vuestros pecados, que os ha redimido y que una vez redimidos ahora ya no vivís en la carne, vivís en el Espíritu. Dice: y todo esto que Dios ha hecho por vosotros, esa salvación segura que os ha regalado, que os sostiene, que os guarda, merece una cosa: que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Al final Pablo dice: no hay lugar para la jactancia, no hay lugar para la soberbia y el orgullo de decir: yo me he ganado mi salvación, porque yo he ayunado, porque yo me he guardado, porque yo... Pablo lo deja claro: no eres tú y no son tus méritos, ha sido gracias a Dios. Si Dios te suelta un solo día, te vas al lodo con los cerdos otra vez. Si estás aquí es por Dios. Si te vuelves a levantar es por Dios. Si te vuelves a caminar es por Dios. Si sigues adelante es por Dios. Si no te desvías es por Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Tened claro una cosa: se lo debéis todo a Dios. Vuestro corazón no puede decir: qué santo soy, qué bueno soy, qué rico soy, qué maravilloso soy, qué espiritual soy. Tenéis que decir: qué grande es mi Dios, que me sostiene por su amor. Y es cuando Pablo ahí llega. Versículo 27, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén. Y vamos a dividir este versículo en estas partes. La primera, al único Dios. Pablo no le está dando las gracias a un Dios. Pablo no le está dando las gracias a otro Dios, de muchos. Pablo está dando las gracias al único Dios. La segunda cosa que veremos: y ese Dios no solo es único, sino que es sabio. Es sabio. En tercer lugar, Pablo dice que si podemos dar gracias a Dios es por medio de alguien, de Jesucristo. Y en cuarto lugar dice: y a ese único Dios, y a ese sabio Dios, por medio de Jesucristo debemos hacer una cosa: darle la gloria. Darle la gloria. Así que esos 4 puntos vamos a ver hoy. El único Dios, el sabio Dios, por medio de Jesucristo, merece la gloria. Vamos al primero: al único Dios. Al único Dios.
Y parece que terminamos Romanos 16 diciendo una cosa que deberíamos decir al principio: Dios es uno. Dios es uno. Y parece algo tan simple que no habría ni que decir. Algo tan simple que parece que no habría que contar. Pero en los tiempos de Pablo y en los nuestros hay que seguir recordando a la gente que Dios es uno. Que no está el Dios de los musulmanes, el Dios de los judíos, el Dios de los evangélicos, el Dios de los católicos, el Dios de los mormones, el Dios de los testigos de Jehová. Que Dios hay uno. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay muchos dioses. Hay un solo Dios, el único Dios. El único Dios. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo quien he escogido, para que conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. A través de Isaías Dios dice: yo no estoy sucediendo a otro Dios. Yo no soy el segundo Dios. No había otro Dios antes de mí. Y también dice: y nadie me va a suceder. Después de mí no va a aparecer otro. Los dioses no se turnan. No eres tú unos años y otros años. Cuando Él dice: antes de mí no había un Dios y después de mí no habrá otro, Dios está diciendo: yo soy el mismo que hizo el principio y el que va a estar hasta el final. No hay otro Dios. El que dijo: haya luz soy yo. El que dijo que se creen montañas soy yo. El que dijo que se abran las tierras y salgan las aguas soy yo. El que un día le dijo al mar: hasta aquí llegas, este es tu límite, soy yo. El que dijo que la tierra diera animales soy yo. El que puso bestias marinas en las aguas soy yo. El que puso las aves en el cielo soy yo. El que puso las estrellas y conoce su nombre soy yo. El que puso el sol y la luna y los pone a moverse y dice cuando la luna crece y cuando mengua, cuando hay eclipse y cuando no, soy yo. El que conoce la arena del mar, cuántos granitos hay, soy yo. El que sabe cuando un pajarito cae del árbol, cuando una hoja cae del árbol. El que alimenta al leoncillo, el que hace todo, soy yo. El que decide si nieve o truena, soy yo. El que decide si hace sol o llueve, soy yo. Y el que bajó y cogió con sus manos un pedazo de barro y formando lodo, le dio forma a su imagen y semejanza y os creó, soy yo. Y el que puso aliento de vida en vosotros, soy yo. Y el que os puso en el Edén, soy yo. El que hace que nazcáis, soy yo. El que os hace latir el corazón, soy yo. El que pone sangre en vuestras venas, soy yo. El que hace que lata vuestros pulmones, soy yo. Si veis es por mí, si habláis es por mí, si camináis es por mí, si coméis es por mí, si sentís el sabor de la comida, si hay paladar en vosotros, papilas gustativas, soy yo. Y no hay otro. Eso es muy importante. Eso es muy importante. No estamos solos en el mundo. Y no hay vida en otro planeta. Hay un Dios que está por encima de todos los planetas. Hay un Dios y es único. Isaías 44:6 dice: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y por qué dice Dios eso? Porque hay gente que va a adorar a Baal, porque hay gente que va a adorar a Astarot, porque hay gente que va a adorar a Asera, porque hay gente que va a adorar a Osiris, porque hay gente que va a adorar a 1000 dioses egipcios, porque hay gente que va a adorar a Zeus, hay gente que va a adorar a Hades, hay gente que va a adorar a Hércules, hay gente que va a adorar a Diana, hay gente que va a adorar a 1000 dioses de 1000 genealogías, de mil mitologías diferentes. Pero yo soy el primero y el único y no hay otro. Y fuera de mí no hay Dios. Cuando Dios dice fuera de mí no hay Dios, todo lo otro son falsos. Son falsos. Cuando alguien te diga: mira, es que yo creo en muchos dioses, yo creo en este Dios, tú no le tienes que decir que el tuyo es mejor. Tú no le tienes que decir que el tuyo es más fuerte. Tú no le tienes que decir que el tuyo es más poderoso. Tú le tienes que decir que son falsos, que el tuyo es el único, que no hay el suyo y el nuestro, que no se trata de qué Dios es más fuerte. Se trata de que solo hay un Dios, al único Dios. En 1 Corintios 8:6 Pablo dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas,
Y Pablo no dice solamente que hay un solo Dios, sino que da otro dato de ese Dios. Dice, de Él proceden todas las cosas. De Él proceden todas las cosas. Todo lo bueno que hay en tu vida proviene de arriba. Tu trabajo no es fruto de tus títulos universitarios. Tu trabajo no es fruto de tus méritos. Tu familia no es fruto de tu capacidad paternal. Tu casa no es fruto de que eres el más esforzado del mundo. Hay gente muy esforzada que no ha tenido suerte, por decirlo de alguna manera, en la vida y no ha podido tener casa porque no se le han abierto puertas de trabajo y también son esforzados. Tu casa no viene de ti, tu coche no viene de ti, tu salario no viene de ti, tu salud no viene de ti, tus hijos no vienen de ti, la comida no viene de ti. Solo hay uno del que provienen todas las cosas, el único Dios verdadero. Y hay algo que la iglesia está perdiendo, que es la gratitud por todo lo que tenemos. Vais detrás del trabajo como locos, creyendo que cuando más trabajéis, más conquistaréis, creyendo que todo viene de vosotros. El día que cojas una enfermedad te darás cuenta que eres débil, que eres frágil, que todo lo que tienes viene de Dios. Y mira qué curioso. El que corre como loco detrás del trabajo, como si dependiera su vida de ello, es un hombre sin fe. Es un hombre sin fe. ¿Por qué, pastor, es un hombre sin fe? Porque Dios dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y yo os doy las otras cosas. ¿Saben qué promete Dios? Dame el primer lugar. Y lo otro, que estaba hablando de comida, bebida y ropa, lo que Dios está diciendo es, dame el primer lugar y las necesidades básicas no te faltan. El problema es que un hombre sin fe no cree esa palabra. Por otro lado, también tenemos hombres codiciosos, que no les basta con lo suficiente, que quieren un reloj mejor, un coche mejor, una casa mejor, una ropa mejor. Entonces ya no es suficiente lo que Dios tiene para mí, yo quiero más. De ahí nace el evangelio de la prosperidad. Y déjame decirte algo, hay mucha gente que ha llegado a esta iglesia criticando el evangelio de la prosperidad, pero vive como un discípulo del evangelio de la prosperidad porque solo trabaja para ganar dinero. No queréis a Maldonado, no queréis a Cash Luna que os engañe con ese evangelio, pero corréis detrás de lo que Cash Luna y Maldonado ofrecen. Sois discípulos del evangelio de la prosperidad, aunque no estéis en sus iglesias, porque corréis detrás de todo lo que ellos quieren, daros dinero. La sana doctrina no es decir el evangelio de la prosperidad está mal teológicamente, también es decir con mi vida que yo no quiero el evangelio de la prosperidad, que yo creo que el que prospera es Dios, cuando quiere, como quiere y si quiere, que Dios no tiene lo mismo para todos, que por ser creyente ya no tengo derecho a un jet, una casa en Miami, 4 coches. Al contrario, que habrá creyentes que tendrán y habrán otros que dirán como Pablo, aprendí a gozarme en la abundancia y aprendí a gozarme en la escasez. Habrá creyentes que tendrán una casa y un coche y habrán otros que dirán, mira, teniendo que comer y que vestir, están contentos. Porque el verdadero creyente no corre detrás de cosas, el verdadero creyente corre detrás del único Dios del que proveen todas las cosas. Y cuando Dios da cosas, da gracias a Dios. Y cuando Dios no da cosas, también da gracias a Dios. Porque su gozo no está en las cosas, su gozo está en Dios. Oh hermano, que tu corazón pueda decirle, si me das te alabaré y si no me das te alabaré. En la salud te alabaré y en la enfermedad te alabaré. Con casa te alabaré y en una habitación te alabaré. Con coche te alabaré o andando a pie te alabaré. Porque eres digno de mi alabanza, no por lo que me das. Las situaciones cambian, pero Dios es el mismo y sigue mereciendo toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Deuteronomio 32:39 lo repite. Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Y ahora dice otra cosa tremenda. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque hoy nos enseñan que Dios solo cura. Pero Dios ha dicho que también hiere. Porque hoy nos enseñan que Dios solo da vida,
pero también Dios dice que la quita. Hermano, Dios puede sanar una enfermedad. Y aunque no te guste creerlo, Dios puede poner una enfermedad. No, ¿qué Dios es ese? Un Dios que si sabe que a través de tu enfermedad vas a orar más, te vas a postrar más y lo vas a buscar más, es capaz de ponerla solo para tenerte en su presencia. Él puede hacer todas las cosas, y hay algo que me gusta en este texto, que dice, y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Y me hace gracia porque hoy la gente le da permiso a Dios. Yo estaba viendo un sermón donde el pastor, en esa frase lo quité. No es que me guste y disfrute de esas cosas, pero a veces uno se equivoca al darle clic en YouTube. Entonces en esa frase lo quité, donde el pastor al final estaba predicando y en los últimos 10 minutos dice, ahora te damos permiso, Espíritu Santo, para trabajar. Yo ya lo apagué y dije, oh hermano. Me imagino a un hijo de 5 años mirando a su madre diciendo, ahora te doy permiso para mandarme. Yo me imagino a la madre diciendo, permiso no sé si te voy a dar, pero hermano, ¿quién nos hemos creído para decir al Señor, ahora puedes? Durante la alabanza no toques a nadie, ¿vale? Durante el sermón tampoco, luego viene la administración y ahí produces la locura. Le ponemos horario. ¿Te has dado cuenta del Espíritu Santo que es tan poderoso pero solo obra cuando nosotros le dejamos? Ahora, hermanos, pasen al frente, que viene el tiempo de la administración y ahora se van a caer y todo. ¿Por qué ahora? El Espíritu Santo está así como a ver cuando el pastor me da la orden y puedo empezar a hacer lo que yo quiera. No, hermano, Él es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y si quiere. Hay días que no quiere. ¿Quién nos hemos creído para decirle al Señor, Señor, venga, ahora entra en mi corazón, ahora no me apeteces? Ahora no me vas bien en la vida, ahora estoy muy bien, en 2 añitos llámame otra vez a la puerta del corazón que te abro. Pero tú, ¿quién te has creído? Él es Dios. Mira, presentáis a Dios como si fuera la guardia urbana, picando a la puerta y otra vez, porfa, nos abren. Dios es como los SWAT. ¿Tú has visto a los SWAT picando a la puerta? No, entran ahí, se miran, a la de 3, reventamos la puerta. 1, 2 y 3, y sacan un mazaco, ¡pum! Y eso es lo que Dios hace con tu corazón. Porque tú no querías que Dios entrara. Tú amabas el pecado, tú amabas el mundo. Tú no le has dicho, Señor, entra, venga, entra, que tengo unas ganas de dejar de pecar. Tú no le has dicho eso. Él reventó tu corazón, Él entró y te hizo entender que no hay otro que pueda satisfacer tu sed. Que solo Él tiene esa agua de la que vas a beber y nunca más tendrás sed. A mí eso de Dios es un caballero no me convenció nunca, hermana. Dios no es un caballero, Dios es Dios. Dios no pide permiso al hombre para hacer lo que quiere. ¿Te imaginas Dios hablando con Job? Job, mira, hijo mío, es que eres buenísimo, pero es que me ha picado aquí el diablo y ¿te parece bien que te deje leproso, que te quita la familia y el dinero? ¿Cómo lo ves? No le pidió permiso. Desbarató su vida. Que yo soy Job y miraría y diría, tanto alabarme de que si es íntegro y recto y me haces esto, ¿qué pasará con el que no viva bien? Pero él era un siervo de Dios. Él fue capaz de mirar a su mujer y decirle, ¿acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Él no pidió permiso a Pedro para decir, Pedro, ¿te va bien dejar la pesca y venirte conmigo? Le dijo, Pedro, vente que te voy a hacer pescador de hombres. Yo no veo a Pedro debatiendo, a ver, pero ¿qué horario será esto? A ver, porque a ver que madrugar mucho para esto de pescar gente. Yo no me veo a Jesús diciéndole a Leví, mira, lo de cobrar impuestos, sé que es un trabajo estable, contrato indefinido, tus 2 pagas extras en Navidad y en vacaciones, pero si te va bien seguirme. No, le dijo Leví, levántate y sígueme. Yo flipo. Hoy hay que rogar a la gente que ore, hay que rogar a la gente que haga cosas, pero el Señor solo decía, vente y ven y iban. Porque Jesús también es Dios, Él es Dios, no otro Dios, es Dios encarnado. Y cuando Él hablaba, las cosas pasaban. Él mismo le dijo a la tormenta, "Tss, tss, tss, tss", y hubo bonanza. Él no pide permiso. Cuando Él quiere hacer, Él hace. ¿Y sabes qué esperanza tengo? Que mi madre que no conoce a Dios no le tendrá que dar permiso.
Que mi hermana que no quiere saber nada de Dios no le tendrá que dar permiso. Que yo en mis oraciones digo, revienta sus corazones como reventaste el mío. Y yo sé que un día podrán llegar llorando, no por su propio pie, porque Dios alcanzó sus corazones. Él es el que da vida y el que da muerte. Él es el que pone la herida y el que sana. Y no hay nadie que pueda librarnos de su mano. Segunda cosa que vemos, al único y sabio Dios. No solo es único, es sabio. Proverbios 3:19 dice, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Salomón dice que Dios ha hecho todas las cosas con sabiduría y con inteligencia. Y si tú miras el mundo, está creado a la perfección. Cuando tú ves la luna y estudias un poco, te cuentan que si la luna se acercara solamente 5 metros más a la tierra, habrían inundaciones catastróficas. Hace poco, ayer creo que fue, que estaban dando una película antigua ya, tiene unos añitos, que se llama El día de mañana, que vienen unas tormentas, se bajan de golpe las temperaturas, pasa de todo, algo así catastrófico. Pasa en todo el mundo, empieza a morir un montón de personas, inundaciones. Y hermano, el que impide eso es Dios. No hubo una explosión que puso a la luna en su milímetro perfecto y todo dando vueltas y sincronizado a la perfección por casualidad. Tú tira un cohete en medio de tu casa, ¿sabes? Coge un cohete y tíralo en medio de tu casa y mira cómo queda tu casa por casualidad. Vas a ver cuánto orden hay en tu casa. Jarrones rotos, ventanas rotas, el perro ha muerto. Vas a decir, no, esto es lo que hace un Big Bang. Mira los países que se tiran cohetes. Mira el Big Bang de esos cohetes, lo que trae por casualidad. Orden. Cae un cohete en medio de Palestina y ¡bum! Niños bien vestidos, las casas construidas. Ninguna explosión ha traído nunca orden y nos hacen entender que hubo una mega explosión y ahora se puso todo perfecto. Hay que tener más fe para ser ateo que para ser cristiano. Yo creo que había alguien perfecto y había alguien sabio. Porque tú ves la creación y está hecha con sabiduría. ¿Acaso apareció la gallina antes que el agua o que la tierra? Imagínate que ponen el agua y ahora dicen, y ahora hagamos la gallina. Se mueren. Fue todo en orden perfecto, vamos a hacer el agua, vamos a poner la tierra y de ahí vamos a poner a la gallina encima para que tenga que pisar en seco, que este bicho no vuela. Y vamos, la creación es perfecta. Por eso cada vez que Dios hacía algo decía, y vio Dios que era bueno. Es como que Dios mismo se aplaudía, decía, qué bien lo hago, soy el mejor. Tú no lo puedes hacer, pero Él tiene derecho. Porque Dios es el único que puede decir, soy el mejor y seguir siendo humilde. Porque Él dice, soy el mejor con causa. Él lo es. Él no miente. Él no se tira flores. Él simplemente se describe. Qué bien lo hago todo. Qué bien lo hago. Y parece que se equivocó haciendo a Adán y Eva. Porque pecaron. Porque no se equivocó. Todo era un plan perfecto. Porque la gente dice, a mí una vez un pastor me dijo, sí, es que Jesús fue el plan B. Digo, ¿cómo? Sí, porque Él lo hizo perfecto. Y claro, pasó lo que pasó y entonces tuvo que venir Jesús a arreglarlo. Y le digo, ¿y qué hay de ese versículo que dice que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo? Hermano, grábate esta frase que a mí siempre me ha gustado. Antes que Dios dijera, haya luz, Dios sabía, va a haber cruz. Porque hermano, si todo estuviera bien, déjame decirte una cosa, ¿cómo sabes tú o cómo valoras tú o cómo has entendido tú el gran amor de Dios por tu vida? Si no es andando a su Hijo por gente que no lo merecía. La muerte de Jesús en la cruz, salvando a un pueblo escogido por Dios, nos ha enseñado la grandeza de su amor. Nosotros lo adoramos y lo exaltamos porque hemos entendido que nos amó a través de lo que hizo con su Hijo Jesucristo. Él no se equivocó. Él quiso mostrar la grandeza de su gracia y de su amor a todas las generaciones. Porque Dios es sabio y lo hace todo perfecto. Hermano, Dios no se equivocó a hacer a los ángeles. Es que Dios se equivocó porque, si no, porque creó a aquel que luego es Satanás. Él no se equivoca.
Él ya lo sabía, Él los creó y dijo, yo sé que tú vas a darme el trabajo, pero tengo un propósito. ¿Jesús se equivocó al escoger a Judas? No, ya lo sabía desde el principio. El día que Jesús fue a Judas y le dijo, Judas, vente con nosotros, seguramente por dentro pensaba, porque para eso vienes. Tú me tienes que vender, hijo mío. Porque él mismo dijo, de lo que me has dado, ninguno he perdido. Ninguno. Y Judas dice, bueno, el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Dice, yo es que no lo he perdido, yo lo traje para que me vendiera. ¿Cómo se va a equivocar Jesús? Si el mismo Jesús en los evangelios vemos que él entendía lo que estaban pensando los demás. Los fariseos hablaban, gente hablaba y Jesús decía, y Jesús sabía lo que había en sus corazones. Él no se equivoca. Si yo lo hubiera sabido desde el principio, hubiera dicho, no, Judas, tú no vengas. No, pero tenía que elegir al traidor también. Dios es perfecto y hace todo perfecto. Dios no tiene plan B. Si yo hago una cosa que está fuera de la voluntad de Dios, Dios va a hacer otra cosa para mí. No creas que puedes romper la voluntad de Dios. Mira, la voluntad de Dios para ti es una. Y lo que hay es diferentes maneras de llegar a la voluntad de Dios. Tú puedes decir, no, hoy no quiero hacer esto. Pues te va a dar un guantazo y te va a mandar de otra forma. Pero al final vas a hacer. Mira, yo cuando llevaba 2 años en el ministerio, yo fui a hablar con un pastor amigo, con David Barceló, y le dije, yo creo que me he equivocado. Yo no creo que era el tiempo. Yo no me veo haciendo la obra del Señor. Era muy joven, 2, 3 años tenía, o 4 ya en el ministerio, y le decía, es que esto es muy complicado. Es que esto es muy difícil, no lo veo claro. Yo creo que no era ahora. A lo mejor no era para mí. Y David me dijo una frase que me gustó mucho. Me dijo, mira, quizá no era el tiempo, pero sí era la voluntad de Dios. Y puede ser que te equivocaras en el tiempo, pero era la voluntad de Dios. Y ya sea con 23 o con 50, habrías acabado donde estás hoy, pastoreando, porque es lo que Dios quería para tu vida. La voluntad de Dios no se puede evitar. No se puede evitar. Porque la voluntad de Dios es perfecta y no depende de nosotros, depende de Él. No hay nada más soberbio que creer que la voluntad de Dios depende de mí. Si yo quiero, se hará la voluntad de Dios. No, hermano. La voluntad de Dios se hace siempre. Job 12:13 dice, en Él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. La sabiduría está en Dios, el poder está en Dios, el consejo está en Dios, el entendimiento está en Dios. La propia palabra dice, quien quiera sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría no la dan los años. Hay gente que tiene 50 y es necia. Y hay gente que tiene 25 y hay sabiduría por todas partes de su vida. La sabiduría no la dan los años. Hay gente que te dice, no, que con los años te harás más sabio. No, hay gente con los años es más necio. Hay gente con los años va peor. Hay gente que en vez de acertar más en su vida, con los años la estropea más. Los años no dan sabiduría. No, es que con los años se gana experiencia. Hay gente que no aprende ni a golpes, va por su 4º matrimonio. ¿Qué sabiduría hay en ese hombre o en esa mujer? No, hermano, la sabiduría está en Dios, el único y sabio Dios. Salmo 147:5 dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. No solamente es sabio, sino que su sabiduría y su entendimiento no tiene fin. No se acaba. Tú y yo somos limitados. Tú y yo hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos, cosas que entendemos, cosas que no entendemos, pero la sabiduría del Señor y su conocimiento no tiene fin, es infinito. Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Es más, ese entendimiento infinito de Dios a veces incluso para nosotros tiene límites. Hermano, hay cosas de Dios que no vas a saber nunca. No hay nadie en este mundo que diga, yo sé todo de Dios. Me preocupa mucho la gente con la que vas a hablar de la palabra y te habla como si lo supiera todo. A mí hay gente que me pregunta cosas y yo digo, no estoy seguro. Pero ¿qué clase de pastor es ese que no lo sabe todo? Uno normal. Asústate de un pastor que te diga que lo sabe todo.
Asústate. Asústate porque es imposible. No, el mío sí, el mío ha estudiado en tantos seminarios, es un catedrático, tiene un máster, un doctorado. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que hay cosas que Dios ha querido revelar al hombre y hay misterios que no. Hay cosas que Dios no quiere que sepamos. Y nosotros cuando no sabemos decimos, bueno, yo creo que es así. Ese yo creo no es saber, es suponer. Cuando nosotros hablamos de los bebés que mueren al nacer, somos muy rápidos para decir, todos van al cielo. Dime un versículo. Bueno, yo creo que sí, ¿no? No han pecado. Bueno, la Biblia dice que todos nacemos en pecado. Entonces, ¿no ves? Te empiezas a hacer preguntas con la Biblia y dices, ¿sabes qué? Déjame que estudie. No es nada de malo decir, déjame que estudie. Hay mucha gente que me pregunta, jóvenes, pastor, ¿lo de la masturbación es pecado? Hay pastores que rápidamente solo dicen, sí. Ah, vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dame el versículo. No está. No hay un versículo que diga eso es pecado. No estoy diciendo que no lo sea, solo que somos muy rápidos para decir cosas que ni siquiera sabemos sustentar. Pastor, escuchar música del mundo es pecado, y hay gente que te dice, sí, todo lo que viene del mundo es pecado. ¿Dónde está ese versículo de no escucharás música del mundo, así dice el Señor? No, hermano, que yo no digo que se tenga que escuchar, solo digo que hay cosas que el hombre ha creado por su propio entendimiento, pero no usan un fundamento bíblico. No lo usan. No lo usan. Porque si tú me dices que toda la música del mundo es pecado, ¿qué tiene de malo la música clásica? No tiene letra. ¿Y me vas a decir que solo Redimidos, por decir que es cristiano, ya es mejor que Mozart? Por favor, yo prefiero 4 horas de Mozart que 4 minutos de Redimidos. Para mí Mozart es más cristiano que Redimidos. Yo he orado con música clásica, ¿qué tiene de malo? ¿Acaso tú sabes la vida de ese compositor cristiano? ¿Solo por meter a Jesús en las canciones ya te vende sus discos? Y a lo mejor vive en pecado, en fornicación, en adulterio, se droga, no sabemos nada, pero como canta para Dios no nos vale. Y luego otro, como no sabemos tampoco nada, pero como no pone a Dios en sus canciones, hay canciones que hablan de la creación, hay canciones que son pura poesía, hay canciones que hablan del amor, mucho mejor de lo que cristianos hablan del amor. Y tristemente hay canciones que teóricamente son cristianas, que las escuchas y no mencionan a Jesús, no mencionan a nadie, te amo, te quiero, te abrazo, que tú piensas, si eso se lo canto a mi mujer, vale. Pero claro, como el cantante se llama fulanito de tal y dice que va a la iglesia a veces, no sé, hermanos, ¿sabes lo más fácil? Que el pueblo cristiano es muy fácil de engañar. Cuando un cantante del mundo ya no vende CDs, dice, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a cantar para los evangélicos, que a la que dices que te has convertido te lo compran todo. Es así, fulano se ha convertido, qué bonito, Ricky Martin ahora cristiano. Venga, todos a llamarlo a su iglesia, no sabemos nada. No, me da mucha pena, hermano, que somos muy necios y somos muy fáciles de engañar. Hermano, yo saben que he aprendido que en esta vida todo hay que analizarlo. Porque decimos que la música del mundo está mal, pero nos gusta la tele del mundo. ¿Y qué hay de edificante hoy en la tele? Me cuesta más encontrar un programa de televisión que no me traiga nada malo que una canción que no me traiga nada malo. Hermano, ¿sabe qué he aprendido con Dios? Que todo lo puedo, pero no todo me conviene. Que todo es lícito, pero no todo me edifica. Y que cada vez que voy a ver, escuchar o hacer algo me pregunto, ¿en qué glorifica el Señor? ¿Me va a aportar algo bueno o me va a perjudicar? Claro que no voy a escuchar Felices los Cuatro. Valores completamente anticristianos. Claro que no voy a escuchar estas cantantes de hoy que van todas semidesnudas y cantando música que solo es sexual. Claro que no, no me conviene. No me conviene. Pero hay grupos a lo mejor antiguos que cantaban canciones románticas de la vida, de la paz, que a mí me hace pensar, y yo no sé, que el que los capacita muchas veces por gracia es Dios. Que Dios a veces es tan bueno que toca a esta gente del mundo para sacar canciones que hablen de la paz. Hay canciones del mundo que meten a Dios más que canciones cristianas. Hermano, Dios es sabio y debemos ser sabios. Al final no acabemos como una religión de hacer una lista de esto se puede y esto no, sin ningún versículo que lo avale, sin nada que lo diga. No, solo porque yo digo que esto está mal, está mal.
todo lo que vayamos a decirle a alguien no te conviene o no te edifica, debemos explicarlo bíblicamente. Y si vamos a decir algo es pecado, debemos ver que la Biblia lo llama pecado. Porque, hermano, llamar pecado algo que la Biblia no llama pecado es añadir a la Biblia. Y todo el que añada o le quita sea maldito. Yo nunca le digo a la gente escuchar música del mundo es pecado, nunca. Pero la gente se coge esta frase y dice, pues haces que escuchen todo. ¿Por qué os vais a los extremos? Es como cuando la gente me dice, ¿tú crees que la salvación se pierde? No. Pues entonces le enseñas a la gente que viva de cualquier manera. No, es que ¿por qué de un extremo te vas al otro? Creo que tengo un Dios que me sostiene, un Dios que si fallo me perdona, un Dios que me lleva siempre al arrepentimiento porque no nace de mí, nace de Él. Y que me llama a vivir en santidad, honrando su nombre. ¿Por qué nos vamos de los extremos? ¿Tú crees que la música del mundo es pecado? Yo siempre digo sí y no. La Biblia no dice que es pecado, pero no creo que la música del mundo nos convenga a los creyentes. Debemos analizar cada letra, cada cosa. ¿Tú crees que ir a un concierto del mundo es pecado? La Biblia no dice que ir es pecado, pero conviene el ambiente, los que van, los fans gritando, la gente cómo va vestida, la idolatría hacia esa persona. Claro que un creyente no debe estar ahí, pero no puedo decir es pecado porque hay un mandamiento que lo dice. Cuidado, que muchos añaden a la palabra de Dios. Y yo no vivo la vida conforme todo lo que es pecado y no es pecado. Además de eso, también vivo conforme a lo que me conviene y no. Hay gente que te va a decir, mira, yo no voy a la playa, no es pecado, pero lo que ven mis ojos no me edifican, el ambiente no me edifica. Hay gente que te va a decir, yo no voy a los bares, no es pecado. Pero a mí el ambiente de gente fumando, hablando mal, echando dinero en la maquinita, haciendo todo eso y emborrachándose, no me conviene, ese ambiente no es para mí, no me edifica. Hermano, pidan sabiduría a Dios. No se vuelvan monigotes de una religión. No se vuelvan así. Porque hay gente que elige una iglesia solo si lo que ellos piensan, el pastor lo piensa igual. Da igual lo que diga la Biblia, pero yo tengo que ver las cosas como tú ves las cosas, ¿no? Hay cosas que entra la sabiduría de cada uno. Cuidado. Tercer punto, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Solo hay una manera de estar en comunión con Dios. Solo hay una manera de orar a Dios. Solo hay una manera de hablar con Dios. Solo hay una manera de estar en Dios. Por medio de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5, porque solo hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Cristo Jesús, hombre. Solo hay un mediador. No es Ave María purísima sin pecado concebida. No, con pecado concebida, como todos. Ave María purísima, pecadora como yo. Ve al confesionario y empieza así. Ave María purísima, pecadora como yo. Y el cura te echa a patadas. Te echa patadas y tú le dices, pero padre, pero dígame por qué dicen sin pecado concebida. Si ella misma dijo que Jesús era su propio Salvador. Y solo necesita un Salvador, un pecador, padre. Y el cura se va a enfadar. Te va a tirar las velas y todo. Ruega por nosotros. No, padre, solo hay un mediador. Ten un debate con un cura. Es muy divertido. Solo hay un mediador. No es Pedro, no es María, no es Judas, no es Pablo, no es Juan, no es la Virgen de Guadalupe, no es la Santa Muerte, no es nadie. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Por eso no acabamos nuestras oraciones diciendo, Padre, dame esto en el nombre de María. Padre, dame esto en el nombre de San Pedro. Padre, dame esto en el nombre de San Pablo. No, Padre, dame esto en el nombre de Jesús. Porque si puedo hablar contigo es por Él. Hebreos 9:15, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido un lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ojo este versículo, mira, dice, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte ¿para qué? Para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer. ¿Cuál era el primer pacto? El que estaba en la ley, el pacto mosaico.
Y dice que Él murió para redimir las transgresiones del primer. Jesús también murió por Adán, por Abraham, por Moisés, por David, por Jacob, por Josué. Él también murió por ellos. ¿Por qué por ellos si Jesús vino después? Porque solo hay una manera de llegar al Padre. No hay dos maneras, los judíos de una manera, los cristianos de otra. Solo hay una manera, a través de Jesucristo. Hebreos 3, del 3 al 6, porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Son palabras fuertes para un judío, Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios no te fulmina, si Dios no te condena, si Dios no te mata, si estás en paz con Dios, es por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Por eso Él mismo dijo en Juan 14:16, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso ya es la respuesta de cómo se salvaron en el Antiguo Testamento. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya, pero en la época de Abraham, nadie viene al Padre si no es por mí. Ya, pero y Moisés, nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros creímos en el que vino. Sus discípulos creían en el que estaba, y Abraham y los suyos creyeron en el que había de venir. Pero al final todo dependía de tener fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre os lo dará en mi nombre, en mi nombre. Si oramos y Dios responde, es por Jesucristo. Si oramos y Dios escucha, es por Jesucristo. Si leemos la Biblia, es por Jesucristo. Si cantamos a Dios, es por Jesucristo. Si hemos sido sacados de las tinieblas y llevados a la luz, es por Jesucristo. Si hemos pasado de esclavos del pecado a esclavos de Cristo, es por Jesucristo. Si hemos pasado de muerte a vida, es por Jesucristo. Si hemos pasado de condenación a salvación, es por Jesucristo. Si hemos pasado de tinieblas a luz, es por Jesucristo. Oh, Jesucristo. La iglesia quiere dinero, la iglesia quiere espectáculo, la iglesia quiere cantantes, la iglesia quiere shows, la iglesia quiere conferencias, la iglesia quiere motivación. Hermano, a mí me motiva suficiente Jesucristo. Yo no necesito otra motivación. Yo no necesito que me digan eres poderoso. Le digo, da igual ser débil. Él se perfecciona en mi debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. A mí no me des motivación, a mí dame a Jesucristo. A mí no me digas que Dios va a cumplir mis sueños. A mí no me digas todo lo que yo puedo hacer. A mí no me digas lo fuerte que soy. A mí no me digas lo poderoso que es. A mí háblame de Jesucristo. Para eso vengo. A escucharlo a Él. A que me hablen de Él. Vengo cada domingo a escuchar de Él. A saber lo que Él ha hecho y lo que Él puede hacer en mí. No lo que yo puedo hacer. No vengo aquí a que me den el eslogan de Night. No vengo aquí a que me den un eslogan motivacional de yes you can, just do it, eres un campeón. No, yo vengo aquí a decirme no puedes, no eres un campeón, no eres fuerte, pero Él lo hizo. Os venís abajo con cualquier problema del mundo, os deprimís con cualquier cosa. Os hundís cada vez que os despiden. Cada vez que hay un problema en el matrimonio, uno viene a la iglesia y otro no. Estáis más tristes que contentos. ¿Acaso seguís creyendo que sois fuertes? ¿Acaso seguís creyendo que sois poderosos? A veces vuestros matrimonios cuelgan de un hilo. ¿Y creéis que vosotros los vais a restaurar? ¿Que la terapia los va a restaurar? No, hermano, estáis aquí por Jesucristo.
Sois débiles, somos débiles, somos débiles. Y por eso os digo, venid a la iglesia, no para contar si hoy fuimos 150 o 160. Os digo, venid a la iglesia porque necesitáis a Jesús. Cuando yo acabé Romanos y digo, ahora ¿qué libro damos? ¿Qué libro damos? ¿Qué libro damos? Dije, ¿sabes qué? Lo que necesitan domingo tras domingo es encontrarse con Jesús. Y de ahí la serie que empezaremos a final de octubre, Encuentros con Jesús. Hermano, preparé el encuentro con Nicodemo llorando, que si en vez de ordenador lo hago en papel, hermano, eso se disuelve en las letras. Luego empecé a preparar el de la samaritana llorando. Empecé a preparar el del gadareno llorando también con el endemoniado. Me daba pena el endemoniado, pero me di cuenta que es que el endemoniado no estaba mucho peor que yo. Que cuando yo no conocía a Jesús, yo también me hacía daño como el endemoniado. Yo también tenía cadenas que rompía. La gente me ponía normas y yo me las saltaba. Yo era como el endemoniado. Y entendí que solo Jesús me pudo liberar. No fueron mis padres, no fue el profesor ni el director de la escuela. Solo pudo Jesús venir a decir, no, salgan todos los demonios de ese niñato. No, hermano, no eran demonios, era mi pecado. Pero yo no sé lo que me tenga por delante preparando el resto, porque todas las historias, pensaba, yo que cuando empecé a preparar los encuentros con Jesús pensé, a ver a quién le van a ir bien. Y es que todos hablaban de mí. Todos hablaban de mí. La mujer adúltera, la mujer del frasco de alabastro. Todos al final. Yo no voy a venir, ya te lo digo, ningún domingo vendré a decir, hermano, a ver a quién Dios le habla. Porque en todos te va a hablar. Porque en todos el pecador eras tú. Eras tú, hermano. Y entonces, hermano, Él es el único Dios, Él es el sabio Dios, y solo se llega a Él por medio de Jesucristo. Y al final Pablo nos recuerda una cosa: Él solo merece gloria, gloria y gloria. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Salmo 115:1. No a nosotros, Señor. Y esta frase es tremenda. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. No a nosotros. Pastor, ¿has visto qué bien educados tengo a los niños? No a ti, hermano, no a ti. A su nombre gloria. Pastor, ¿has visto qué ejemplo de matrimonio? No a vosotros, hermano, a su nombre gloria. Pastor, ¿has visto que yo no caigo, yo no me he ido al mundo? No a ti, hermano, a su nombre gloria. Ya basta de pasar a decirle a la hermana, ven que te cuento cuánto ayuné yo y salvé a mi marido, cuánto ayuné yo y rescaté a mi hijo del mundo. No, a su nombre gloria, a su nombre gloria. No cuentes lo que has hecho por Dios, cuenta lo que Dios ha hecho por ti, hermano. No cuentes los favores que le haces a la iglesia, cómo la iglesia te necesita. Hay gente que a veces te viene en plan, pastor, ¿qué pasará si un día no está usted, está otro? Ya, pero no es lo mismo, el que tiene que estar, está. Se puede ir Juan Manuel, se puede ir Marcos, se puede ir Perico, el de los palotes. El que tiene que estar, está Jesucristo. Él sustenta la iglesia. Él lleva a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Esta no es la iglesia del pastor Marcos. Esta no es la iglesia del pastor Juan Manuel. Esta es la iglesia de Jesucristo. Los pastores estamos y no estamos. La pregunta es, ¿a quién vienes a oír? ¿A quién vienes a buscar? ¿Con quién te vienes a encontrar? Porque si depende del pastor que predica, saca ese ídolo de tu corazón. Porque si Jesús es predicado, yo tengo que salir con la misma motivación de mi casa. Porque tú no sabes si mañana Dios nos lleva a abrir otra obra en otro sitio, a dejar otro aquí y empezar otra de cero en otro lado. No sabes lo que Dios tiene para nosotros mañana, pero sí que sabes que mientras la Biblia se abra cada domingo, la iglesia seguirá adelante. Así que cuando pensemos en por qué crece la iglesia, por qué viene cada vez más gente, por qué la gente está cambiando, no a nosotros, a tu nombre gloria. ¿Por qué mi matrimonio sigue adelante? No a nosotros, a tu nombre gloria. ¿Por qué mis hijos siguen sanos? No a nosotros, a tu nombre gloria. ¿Por qué incluso cuando estaba en el mundo no me mataste y me rescataste? A su nombre gloria. Todo es gloria, gloria a Dios. Hermano, llegaste a Dios porque Dios quiso.
Y sigues en Dios porque Dios quiere. No eres fuerte. Como alguien dijo una vez, si la salvación se pudiera perder, la perderíamos todos. La perderíamos todos, porque toda la vida vamos a equivocarnos. No practicamos el pecado, porque el que practica el pecado es del mundo. Pero todos pecamos alguna vez. ¿No has tenido un mal pensamiento? ¿No has tenido una mala palabra, un mal sentimiento? ¿No te arrepientes cada noche de algo? ¿Y qué hace que sigamos confiando en su gracia? Que no es mérito nuestro, que la gloria es de Él. Por eso, hermano, cuando llegues al cielo no vas a decir, me lo he currado, me lo he ganado. Vas a decir, gloria al Señor. Y la misma cosa que Pablo dijo en Romanos 11, el versículo 27, Romanos 16, versículo 27, yo cierro con 1 Timoteo 1, 17, que dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por estos 2 años y medio de palabra. Vamos a orar.